niños, ¿cómo están? Les habla la profesora Karen Abarca del Colegio Manuel Rodríguez. El objetivo de esta clase de ciencias es identificar los efectos de las fuerzas. Conozcamos sobre los efectos de las fuerzas. Todos los objetos que nos rodean experimentan cambios al aplicar una fuerza sobre ellos, aunque a veces no se observen. Estos cambios pueden afectar su forma o su movimiento. Comencemos. Efectos de las fuerzas en la forma de los cuerpos. Los cambios en la forma de formación de un cuerpo pueden ser permanentes si la modificación se mantiene cuando se deja de ejercer la fuerza. Por ejemplo, como vemos acá abajo, cuando se deja de ejercer la fuerza al aplastar una lata de bebida, esta no vuelve a su estado anterior. También lo vemos en el ejemplo de al lado, al apretar un trozo de papel metálico, al soltarlo, este no vuelve a su estado inicial. Lo mismo cuando apretamos un trozo de plasticina, al dejar de hacerlo, no vuelve al estado en el que estaba anteriormente. También pueden ser momentáneos, si el cuerpo recupera la forma de su estado inicial cuando la fuerza deja de actuar. Por ejemplo, al apretar un globo, luego al dejar de ejercer la fuerza, este vuelve a su estado anterior. Lo mismo pasa con los ejemplos que están abajo, al apretar una esponja, luego al soltarla, esta vuelve al estado inicial. Lo mismo al estirar un elástico o como vemos en los ejemplos de abajo, al apretar la pelotita cambia su forma, pero al dejar de hacerlo, esta vuelve al estado inicial. Efectos de las fuerzas en el movimiento de los cuerpos. Los objetos no se mueven solos. La fuerza puede hacer que un objeto que está quieto pueda moverse. También las fuerzas provocan cambios en la dirección, en el sentido y en la rapidez de un cuerpo en movimiento. Efectos de las fuerzas en la dirección del movimiento. Por ejemplo, en un partido de tenis, la pelota está en constante movimiento y cambia de dirección y sentido cada vez que uno de los tenistas, como lo vemos acá, golpea la raqueta y le aplica fuerza. Va cambiando el sentido y la dirección del movimiento de la pelota. Efecto de las fuerzas en el sentido del movimiento. Al igual que en el tenis, en muchas otras situaciones la fuerza puede provocar cambios en el movimiento de un cuerpo. Por ejemplo, cuando te columpias y alguien te empuja. Si una fuerza actúa en sentido contrario al movimiento de un objeto, provocará un cambio en el sentido del objeto en movimiento, como lo vemos en el ejemplo del columpio. Al empujarte, vas hacia la derecha y luego se devuelve hacia la izquierda, cambiando el sentido en cada balanceo. Efecto de las fuerzas en la rapidez del movimiento. Al aplicar una fuerza sobre un cuerpo que está en reposo o sea detenido, como en el caso de esta pelota, este se pondrá en movimiento aumentando su rapidez. Como lo vemos acá, chuteó la pelota y comenzó a moverse. Actividad 1. Leer y comprender los contenidos y ejemplos de la página 170 a la 174. 2. Desarrollar en el cuaderno las actividades planteadas en las páginas 170 y 171. 3. Desarrollar guía complementaria en el cuaderno. Veamos. Entonces, dice, experimento con los efectos de las fuerzas. ¿Qué vamos a hacer? Dice, van a inflar un globo y van a aplicar una fuerza sobre él presionándolo, similar a la imagen que se muestra acá. Luego, vamos a responder las siguientes preguntas. Dice, A, en la experiencia realizada, ¿qué cuerpos interactúan mediante la fuerza? B, ¿qué ocurre con el globo al ejercer una fuerza sobre él? C, ¿qué ocurre con el globo una vez que dejan de aplicar la fuerza? D, ¿podrían afirmar que el globo experimenta un cambio de forma momentáneo al aplicarle una fuerza? ¿Ocurrirá lo mismo con una lata de bebida? ¿Por qué? Luego, al lado vamos a experimentar ejerciendo fuerza sobre los cuerpos.
Acá dice que lo debes realizar en pareja, pero lo puedes realizar con alguien que esté en tu casa. Entonces, luego de esto vamos a responder las preguntas. Paso número 1. Apliquen fuerzas a los distintos materiales que indican acá al vaso plástico, la lata de bebida, al resorte y a la hoja de papel. Presionen con sus manos el vaso de plástico y luego la lata de bebida. Estiren el resorte y luego suéltenlo. Arruguen con fuerza la hoja de papel. En cada caso, observen lo que sucede mientras aplican la fuerza y al dejar de aplicarla. Paso 2. En el siguiente cuadro, registren el tipo de cambio que experimentó cada objeto. Entonces, los materiales con los que trabajamos y el tipo de deformación, si fue permanente o solamente si fue momentánea. Entonces, respondemos a ¿qué objeto experimentaron cambios permanentes? ¿Cuáles cambios momentáneos? B. ¿Cómo determinaron el tipo de cambio que experimentó cada material? C. Si la magnitud de la fuerza, o sea, la cantidad de energía que se aplicó, hubiese sido mayor, ¿qué cambios hubiesen experimentado los materiales? ¿Por qué? D. ¿Qué relación existe entre las características de los materiales y la deformación experimentada al ejercer una fuerza sobre ellos? Dibuja los ejemplos en tu cuaderno. Entonces, van a dibujar un objeto que experimente una deformación permanente y otro que experimente una deformación momentánea al aplicarles una fuerza. Finalmente, vamos a desarrollar la guía complementaria que dice: observa las imágenes, lee los siguientes textos y escríbelos en las líneas. Lo vas a hacer en tu cuaderno, según el efecto que produce la fuerza en cada caso. Entonces, vamos a ver cuál pone en movimiento un cuerpo que está en reposo, qué detiene un cuerpo en movimiento, qué deforma un cuerpo y dice al final, cambia la dirección de un cuerpo en movimiento. Y con esto terminamos nuestra clase. Recuerda escribir fecha y objetivo de la clase en el cuaderno de Ciencias Naturales y también enviar las fotografías de la actividad realizada a tu profesora jefe o a mi correo. Te mando muchos cariños, besos y abrazos. Espero podamos vernos muy pronto. Cuídense mucho. Chao, chao.